El Coliseo ha estado plantado en el corazón de Roma durante casi 2000 años, y sin embargo, en el año 2021, un pulso invisible enviado bajo sus pies reveló algo que nadie esperaba. Bajo lo que creíamos el fondo de su historia, existía otro mundo entero. Un equipo combinado de investigadores italianos y estadounidenses apuntó un georradar hacia el subsuelo, y las imágenes devolvieron una verdad que dejó a la comunidad arqueológica sin aliento. ¿Cómo es posible que un monumento que ha sido escrutado por millones de visitantes, estudiado por miles de especialistas y descrito en cientos de libros aún contenga un secreto capaz de trastornar todo lo que creíamos saber? Para entender por qué ese descubrimiento sacude los cimientos del pasado, debemos primero recorrer lo que ya conocíamos, y las suposiciones que eran, en realidad, frágiles como arena, sobre lo que se escondía bajo la arena del anfiteatro. La historia de las entrañas del Coliseo no es solo técnica, es teatro, política, ingeniería y espectáculo, y cada estrato revela una decisión humana destinada a impresionar, a dominar y a encubrir. Cuando en el año 72 el emperador Vespasiano dio la orden de edificar el anfiteatro Flavio, eligió un emplazamiento que resultó, por decirlo suavemente, provocador. Allí, donde se alzaría la masa pétrea que hoy reconocemos, antes existía un lago artificial, una vasta lámina de agua que formaba parte del gigantesco complejo palaciego conocido como la Domus Aurea, construido por Nerón tras el gran incendio del año 64. Nerón había drenado tierras, moldeado paisajes a su antojo. Vespasiano drenó de nuevo para borrar ese capricho privado y devolver, a su modo, el terreno al pueblo. Era un gesto político. El tirano usurpador quitó, el nuevo constructor devolvió, y el pueblo llenó las gradas. Pero edificar sobre un antiguo lago no es simplemente simbólico, es un desafío de ingeniería colosal. El suelo, empapado y blando, tiende a ceder. No soporta sin refuerzo el peso de muros y arcadas macizas. Los ingenieros romanos resolvieron el problema como resolvían todo a gran escala, con audacia y concreto. Excavaron un foso de varios metros, vertieron capas sucesivas de hormigón volcánico, ese opus caementicium mezclado con pozzolana que resistiría siglos, y levantaron una base que sostendría el anfiteatro hasta nuestros días, sobreviviendo a terremotos, saqueos y al abandono de largos periodos. Ese fundamento, hoy escondido bajo los pies de los turistas, es una hazaña, un colchón artificial que permitió que la máquina del espectáculo funcionara sin hundirse. La inauguración tuvo lugar en el año 80, durante el mandato de Tito, hijo de Vespasiano. Se conmemoró con juegos que duraron 100 días, según las fuentes antiguas, jornadas de sangre y pompa en las que, dicen los cronistas, murieron miles de animales y centenares de gladiadores. Curiosamente, en esos primeros tiempos la arena era lisa, una pista de arena simple rodeada de graderíos. No existía aún el laberinto subterráneo que asociamos con el Coliseo moderno. La superficie se utilizaba para luchas, ejecuciones y, sorprendentemente, para naumaquias, representaciones de batallas navales. Sí, batallas con agua real. La explanada se inundaba y pequeñas naves navegaban entre los cantos de un público entusiasmado. ¿Cómo conjuraban ese mar en medio de la ciudad? Esa sigue siendo una de las preguntas más discutidas de la arqueología romana. Unos sostienen que se habilitó un acueducto específico para alimentar el estanque. Otros apuntan a una red heredada de cisternas y canales del antiguo lago neroniano. Sea cual fuere la técnica, el efecto era prodigioso. Imaginar 50.000 espectadores contemplando, en la cavidad de piedra, una escenografía flotante que imitaba el Mediterráneo resulta casi imposible para la sensibilidad moderna. Era espectáculo total. Todo cambió cuando Domiciano, en los años 80, ordenó enterrarlo todo bajo una ingeniería aún más asombrosa. Quiso que la experiencia escénica se volviera imprevisible y mágica, así que mandó construir lo que hoy llamamos el hipogeo, una red subterránea de pasadizos, cámaras, jaulas y mecanismos. Desde entonces, las naumaquias se volvieron inviables. El espacio quedó ocupado por esta ciudad bajo la arena, concebida para producir sorpresas a la vista del público. Imaginen la escena, una arena aparentemente vacía, que en cuestión de segundos se transforma en un bosque. Árboles que surgen como por arte de magia, ciervos que enloquecen y huyen, jabalíes y osos que irrumpen. De una trampilla emerge un león, de otra un tigre, de otra un rinoceronte. Lo que para nosotros sería un montaje visible, cables, poleas, plataformas, para el romano era pura maravilla. La ilusión era absoluta. El mecanismo detrás de esa magia fue un prodigio de ingenio. Bajo la arena se dispusieron decenas de montantes y plataformas elevadoras de madera, operadas por cuerdas, poleas y molinos de mano que hacían girar, con esfuerzo humano, poleas y cabrestantes. Cada montacargas podía alzar al nivel de la arena jaulas con animales, decorados, grupos de combatientes o incluso pequeñas construcciones. Las tampillas, ocultas bajo la arena, estaban camufladas de manera que nadie sabía cuál se abriría la siguiente.
El efecto de imprevisibilidad no era incidental, era el núcleo del espectáculo. El hipogeo no se limitaba a ascensores. Contenía cámaras para animales, dependencias para los gladiadores, arsenales, pasillos de circulación y una rudimentaria pero eficiente red de drenaje para evacuar sangre y desechos. Era en esencia una ciudad subterránea con su propia logística. Corrales, talleres, dormitorios, almacenes de paja y víveres. Funcionaba como un reloj para garantizar que los 50.000 espectadores de arriba recibieran, acto tras acto, su dosis de asombro. Imaginen la coordinación. Centenares de personas y animales moviéndose en un subsuelo tan estrecho como un laberinto, todo sincronizado para un final escénico arriba. El alcance de lo que allí sucedía hace marear la mente. Durante los 4 siglos en que el anfiteatro fue escenario activo, los historiadores calculan que en la arena fueron muertos entre 400.000 y 1 millón de personas, además de más de 1 millón de animales salvajes. Llegaban desde los confines del imperio, leones y leopardos del norte de África, osos y uros de las regiones germánicas, tigres y elefantes desde la India, cocodrilos y hipopótamos traídos de Egipto. Cada especie exigía su jaula, su pasillo, su dieta. Alimentar y organizar aquel bestiario fue una empresa logística sin parangón. En ocasiones, por lo denso de los olores, los trabajadores subterráneos se cubrían la cara con trapos. Las fuentes antiguas cuentan que los bramidos animales se oían en las calles alrededor del monumento, un zumbido profundo que parecía provenir del vientre mismo del terreno. Y hay otro detalle que atesa la imaginación. Un corredor conectaba el hipogeo con el Ludus Magnus, la mayor escuela de gladiadores de la ciudad, situada a apenas unas decenas de metros al este. Era la arteria que suministraba fuerza y carne al espectáculo. A través de ella llegaban combatientes entrenados que, en ocasiones, no volvían a ver la luz. Si todo esto ya es impresionante, el reciente hallazgo hace que la escala del misterio se vuelva aún mayor. Debajo de lo que pensábamos el límite inferior del Coliseo, el georradar ha insinuado la existencia de un nivel adicional, un estrato aún más profundo del que apenas entendemos su extensión y función. ¿Qué clase de estructuras, de habitaciones, de vasos comunicantes o de secretos pueden ocultarse por debajo de una infraestructura cuya habilidad técnica y teatral ya nos parecía insuperable? El suelo del Coliseo, acunado por siglos de historia pública y privada, guarda capas de decisiones políticas, de ingenio constructivo y ahora sabemos de sorpresas arqueológicas que desafían nuestra idea de lo conocido. El hallazgo obliga a replantear no solo la técnica, sino también la narrativa. ¿De qué forma los romanos organizaron la explotación del espacio? ¿Cuánto de lo que vemos hoy es reformulación y cuánto es herencia de lo que intentaron borrar? ¿Y cuáles eran los límites entre ingeniería y prestidigitación? Y mientras se afinan las ondas, los mapas y las excavaciones, la pregunta que queda en el aire es tan simple como inquietante. ¿Cuánto más puede ocultar el Coliseo bajo sus arcos y qué nuevas historias esperan, todavía sumergidas, para cambiar de nuevo nuestra mirada sobre uno de los teatros más grandes de la historia humana? Por ese pasadizo subterráneo los gladiadores llegaban a la arena sin ver la luz del día. Bajaban desde las barracas por un túnel húmedo y cerraban el mundo exterior tras de sí, para emerger segundos después por una trampilla en medio del espectáculo. Para el público era un truco de magia. El combatiente surgía como invocado de la nada. Para quien caminaba por aquel corredor, en cambio, cada paso era una sentencia. Imagina un pasillo oscuro de muros de piedra, la humedad pegada a la piel, el olor a tierra y hierro, y arriba, a poca distancia, el rugido inmenso de la multitud que decidiría en minutos si él viviría o moriría. ¿Qué sensación debía invadir a un hombre en esas condiciones? Temor, rabia, resignación, una mezcla primitiva que la multitud consumía con voracidad. Pero el hipogeo no era solo teatro y destino, era también una fábrica de residuos. Las luchas derramaban cantidades monstruosas de sangre, tanto humana como animal, y el suelo de la arena, que en latín da nombre al anfiteatro, porque arena significa precisamente eso, quedaba empapado hasta convertirse en una masa informe. Para mantener el espectáculo limpio y presentable, el material superficial se tenía que sustituir varias veces en el transcurso del día. El piso de la arena se cubría, se barría, se cambiaba. La arena usada, empapada y manchada, se recogía por trampillas y se enviaba a las entrañas del edificio, al hipogeo. Allí, montones de arena teñida se acumulaban y eran cargados para su retirada fuera de la ciudad, mientras que desde abajo se elevaba arena nueva mediante mecanismos que hoy nos parecen sofisticadas ruedas de palanca y poleas. La arena no era decoración, era absorción, tracción para las sandalias y caballo, y el recurso que permitía reiniciar el combate como si nada hubiera pasado. En las excavaciones del hipogeo han aparecido canales y sumideros diseñados para evacuar el barro y la sangre mediante corrientes de agua controlada. Esa agua no acababa en el vacío, estaba conectada a la cloaca máxima,
la gran alcantarilla de Roma que vertebraba el drenaje de la ciudad y vertía al Tíber sus fluidos. Piénsalo así, la sangre de leones y hombres que bañó la arena de tantos espectáculos acabó, literalmente, mezclándose con el agua del río que rodeaba la ciudad. La maquinaria del espectáculo y la infraestructura sanitaria eran dos caras de una misma moneda urbana. Con el tiempo, tras las últimas funciones registradas en el siglo VI de nuestra era, el Coliseo comenzó a morir lentamente. Las galerías inferiores se llenaron de tierra, basura y agua de lluvia. Los accesos fueron sellados. La arena se cubrió de hierbas y matorrales. Durante siglos las voces humanas resonaron en su interior. Pobres, artesanos, comerciantes ocuparon las arcadas y pasaron la noche en sus sombras. Nadie advirtió por generaciones que bajo sus pies latía un laberinto de cámaras y pasillos. Fue solo en el siglo XIX, con las primeras excavaciones arqueológicas sistemáticas, cuando se despejaron porciones del hipogeo y la verdad emergió de nuevo. Lo que encontraron los arqueólogos provocó asombro. Una red compleja de corredores, restos de elevadores, guías para jaulas, canales y soportes para plataformas. Los romanos habían concebido bajo la arena una maquinaria teatral de una escala que no tenía parangón en el mundo antiguo. Un ejército de soluciones ingenieriles que permitía que animales, hombres y decorados emergieran o desaparecieran en cuestión de segundos. Era tecnología escénica a gran escala, un prodigio olvidado durante casi 1000 años, hasta que la arqueología moderna empezó a desenterrarlo. A lo largo del siglo XX, el hipogeo fue objeto de excavaciones más profundas. Los especialistas limpiaron pasadizos, catalogaron hallazgos, recrearon los sistemas de elevación y publicaron planos y monografías. Para comienzos del siglo XXI, muchos creían que ya no quedaban secretos, que el subsuelo del Coliseo había sido estudiado, cartografiado y puesto a disposición del público en visitas controladas, porque las estructuras son frágiles y no toleran el paso masivo. El clímax del conocimiento parecía alcanzado, hasta que la nueva generación de georradares cambió el juego. El georradar es un aparato que envía impulsos de ondas electromagnéticas al suelo y analiza los ecos que regresan. Por la forma de esos ecos se distinguen materiales: roca compacta, vacíos, humedades, metales. Es algo así como un sonar para la Tierra. En vez de sonido, radiofrecuencia. En vez de agua, estratos y cimientos. Aunque la arqueología utiliza georradares desde los años 80 del siglo XX, los primeros modelos apenas penetraban la superficie y ofrecían resoluciones pobres. Eran capaces de detectar cavidades grandes a pocos metros, pero no de revelar detalles finos. A finales de la década de 2010 apareció una generación distinta. Equipos capaces de explorar hasta 20 o 30 metros de profundidad con una definición de apenas unos centímetros. En otras palabras, un rayo X para el subsuelo urbano. Las primeras exploraciones con este equipo alrededor y bajo el Coliseo se llevaron a cabo a finales de 2020 y comienzos de 2021. Un equipo conjunto de la Universidad de la Sapienza de Roma y colegas de la Universidad de Stanford organizó un operativo nocturno, cuando los turistas ya se habían ido y el vibrar del tráfico disminuye. Desplegaron antenas que recorrieron una malla previamente trazada sobre el terreno. Miles de escaneos independientes fueron recogidos y procesados por un superordenador que ensambló una cartografía tridimensional del subsuelo. El resultado no fue lo que esperaban. Bajo el hipogeo conocido, allí donde yacía la maquinaria de jaulas y poleas excavada en los siglos anteriores, el georradar detectó otra cosa: una segunda red de estructuras, más baja y más ordenada. A profundidades que oscilaban entre 6 y 12 metros por debajo del nivel del piso del hipogeo, emergieron anomalías rectangulares y líneas que dibujaban muros, pasillos y recintos cerrados. No eran huecos naturales ni fallas aleatorias. Los contornos eran demasiado geométricos. Aquello tenía sello humano. Alguien había construido porciones sólidas y ordenadas bajo los cimientos del anfiteatro, estructuras que no encajaban con lo que se conocía hasta entonces. Las explicaciones iniciales se multiplicaron. La hipótesis más plausible relaciona esos restos con la infraestructura de la Domus Aurea de Nerón. El Palacio Imperial de Nerón ocupó una extensa área que iba desde el Palatino hasta el Esquilino e incorporaba jardines, pórticos, un lago artificial y una intrincada red subterránea de conducciones y depósitos de agua. Cuando Vespasiano erigió el anfiteatro sobre el terreno del viejo lago, pudo no haber demolido totalmente todas las instalaciones. Muchas se habrían rellenado y quedado bajo el volumen del Coliseo, conservadas bajo capas de sedimento y luego olvidadas. Otra hipótesis, más emocionante por su dramaturgia técnica, sugiere un vínculo con la ingeniería hidráulica diseñada para las naumaquias, los combates navales que a veces se escenificaban en la arena. Llenar y vaciar la arena hasta convertirla en una cuenca navegable exigía canales, cisternas, compuertas y sistemas de desagüe de una capacidad colosal. ¿Podrían las anomalías ser depósitos, esclusas o cámaras de retención destinados a mover volúmenes inmensos de agua en pocas horas?
Imagina la escala: tanques subterráneos, canales sincronizados y con puertas mecánicas operadas desde los niveles superiores. Una maquinaria que habría permitido, con precisión sorprendente, que la arena se transformase de plaza de combate a lago navegable y de vuelta en cuestión de jornadas. Comparado con esa idea, los actuales estadios que se inundan o drenan en horas parecen obras de fontanería doméstica. Si estas estructuras fueran efectivamente parte del sistema hidráulico, estaríamos frente a una ingeniería capaz de competir con proyectos modernos en términos de ingenio operativo. Los datos, sin embargo, aún no cerraban el círculo. Las señales del georradar dibujaban formas, pero no ofrecían la textura ni el material. La geofísica señalaba la existencia de muros y vacíos, pero no podía, por sí sola, decir si eran depósitos de agua, cámaras de servicio o restos de palaciegas bóvedas. El siguiente paso sería combinar esas imágenes con perforaciones dirigidas y prospecciones que permitieran confirmar la naturaleza de las anomalías sin destruir la frágil historia contenida. Lo que parecía un mapa definitivo del subsuelo se había transformado en una serie de preguntas. ¿Eran reliquias de la Domus Aurea, piezas de un sistema de naumaquias o algo totalmente inesperado? La oscuridad bajo el Coliseo se había vuelto otra vez no solo física, sino conceptual. Y la arqueología, como la arena que se cambia entre combates, necesitaba ser renovada para revelar la siguiente capa. Los mapas sísmicos y las imágenes de radar no se conformaron con señalar huecos y muros. Mostraron sombras que brillaban como si algo metálico o de tejido compacto hubiera quedado intacto durante siglos. Esa es la lectura más inquietante. No solo cavernas ni escombros, sino objetos con capacidad de reflejar las ondas, con densidad fuera de lo esperado para la simple mampostería. ¿Podrían ser tumbas? No tumbas aisladas ni restos esparsos, sino sepulturas organizadas, con acompañamientos, vasijas, armas, adornos, quizá mobiliario funerario entero. La idea de un necrópolis debajo del graderío suena a fábula, y sin embargo no es imposible. Antes de que se alzara el anfiteatro en su forma monumental, ese valle pudo haber sido cementerio, santuario o campo de rituales que la ciudad no borró por completo. Los romanos, recordémoslo, no iniciaban grandes obras sin ceremonias. El gesto de consagrar la tierra con ofrendas y sacrificios estaba profundamente arraigado. Colocar depósitos rituales en los cimientos era práctica corriente para ganar la protección de los dioses. ¿Acaso cuando se levantó el Coliseo alguien enterró objetos intencionalmente bajo la arena? ¿O encontramos restos de fosas colectivas previas, pertenecientes a épocas republicanas o incluso anteriores? La sola posibilidad desató entre arqueólogos una tormenta de opiniones. Unos reaccionaron con prudente entusiasmo. Otros, con la precisión del escepticismo académico, insistieron en que los radares muestran anomalías, no identidades. Y aquí aparece el nudo logístico y político. Saber qué yace exactamente exige abrir zanjas y quitar tierra. Y excavar bajo el Coliseo no es lo mismo que perforar un solar cualquiera. El Coliseo es patrimonio de la humanidad y símbolo nacional. Cualquier intervención despierta un enjambre de permisos, comités, informes y recursos legales. Los técnicos bromean agitadamente. Obtener luz verde para excavar bajo el anfiteatro es más complicado que levantar uno nuevo desde cero. Entre organismos gubernamentales, restauradores, arqueólogos y custodios del patrimonio, cada centímetro de corte requiere un tratado de paz administrativo. Pese a ello, la investigación no se detuvo. En los años 2022 y 2023 se realizaron nuevas exploraciones con equipos supersensibles, capaces de captar detalles que antes se disolvían en el ruido del subsuelo. Aunque los resultados completos aún no han sido publicados, filtraciones controladas y comunicaciones técnicas sugieren una confirmación inquietante. Las estructuras subterráneas no son meras anomalías pequeñas, son masivas y se localizan a mayor profundidad que cualquier elemento conocido del Coliseo. Algunos corredores parecen prolongarse fuera del perímetro clásico, en dirección al Palatino, donde reposaban los palacios imperiales. La idea de pasadizos secretos que conectaran la residencia del emperador con la arena, pasos que evitaran el tumulto por la vía pública, aparece en textos antiguos, pero jamás se habían hallado pruebas físicas concluyentes. Si los escaneos señalan un túnel imperial, estaríamos ante una de las más colosales reescrituras de la topografía urbana de Roma en décadas. Otra lectura de las imágenes resulta igual de provocadora. En varias secciones se identificaron huellas que recuerdan a conducciones antiguas, tuberías de barro o incluso de plomo, asentadas a una profundidad aproximada de 10 metros. Si esos trazos fuesen partes de un sistema hidráulico conectado con la arena, tendríamos una pista tangible para resolver un enigma técnico que ha atormentado a los historiadores por casi 2 siglos. ¿Cómo se llenó aquella inmensa cuenca de 80 metros de diámetro para representar batallas navales? ¿Cómo se drenó con la rapidez necesaria para volver a celebrar luchas y espectáculos? Las fuentes antiguas hablan de naumaquias celebradas en el propio anfiteatro,
pero los mecanismos que los ingenieros romanos usaron para transportar, retener y evacuar miles de metros cúbicos de agua permanecían envueltos en conjeturas. Imaginemos por un instante la logística. Caudales traídos a presión desde un ramal del acueducto, depósitos temporales que liberaban agua por compuertas, sumideros que la vaciaban hacia alcantarillas antiguas o hacia conductos subterráneos. Los romanos dominaban el arte de la fístula de plomo y la tubería de terracota. Proyectaban cisternas y sifones, construyeron obras hidráulicas capaces de asombrar a ingenieros modernos. ¿Pudo existir, sepultado bajo el hipogeo, un conjunto de cámaras con puertas y desagües diseñados expresamente para engullir y soltar agua a voluntad? Existen hipótesis sobre cisternas gigantes y canales auxiliares vinculados a acueductos como el Anio Novus o la Aqua Claudia, que abastecían las zonas imperiales. La presencia de fragmentos de conductos a gran profundidad alimenta esa hipótesis. No es menor que los escaneos detectaran estructuras más allá del contorno visible del anfiteatro. Sabemos por fuentes y restos dispersos que alrededor del Coliseo se alzaron instalaciones auxiliares, talleres de armería, barracas para gladiadores, un sanatorio donde se atendía a los heridos, almacenes y morgues para los caídos. Muchas de esas construcciones fueron arrasadas, incorporadas a nuevos edificios o enterradas durante la Edad Media. Si los radares han hallado cimientos de esas dependencias, podremos por primera vez imaginar el complejo entero como un organismo funcional, no como una pieza aislada. Reconstruir virtualmente la red de flujos humanos, entre bastidores, talleres y pasillos, permitiría comprender mejor la logística de los espectáculos. Cómo se movían los animales, cómo se almacenaban las armas, dónde se alojaban quienes luchaban. Mientras todo esto ocurre por debajo, la superficie también cambia. Las obras de restauración del Coliseo siguieron adelante y en el año 2023 se concluyó la instalación de una nueva plataforma retráctil, una estructura que cubre el hipogeo y vuelve a ofrecer a la vista la imagen de una arena plana, aquella que el público romano conoció antes de que Domiciano dejara al descubierto las cámaras subterráneas. La plataforma permitirá celebrar actos culturales en la arena, conciertos, exposiciones, ceremonias, después de 1000 años de ausencia de usos semejantes. La decisión provocó un choque de opiniones. Algunos la consideran una audacia necesaria para devolver vida al monumento. Otros la ven como un sacrilegio que trivializa un lugar donde se consumaron tantos dramas humanos. En cualquier caso, la imagen de personas caminando hoy sobre la misma superficie donde antaño resonaron tambores de guerra y gritos de multitudes cierra un círculo histórico difícil de ignorar. Y sin embargo, justo debajo de los operarios que montaron la nueva superficie, el radar volvió a revelar otra capa. Una estratigrafía más antigua que el propio Coliseo. Capas que recuerdan a Nerón y a su Domus Aurea, y más allá de él, tal vez trazas de la Roma republicana con sus templos y calzadas, sus hogares y sus muertos. Roma, en ese sentido, es literal y figurativamente una ciudad apilada. Cada siglo deposita su tejido sobre el anterior hasta formar una colina de historias de varios metros. No es casualidad que al hacer el metro en los años 60 del siglo XX, cada estación se convirtiera en una excavación arqueológica. La más reciente extensión, la llamada Línea C, tardó más de 20 años en completarse cuando originalmente se planificaron solo 5, precisamente por los yacimientos que afloraron. Estas franjas, túneles y tuberías que hoy devuelven ecos desde el subsuelo reabren preguntas que la ciudad creía cerradas. ¿Quiénes ocuparon este lugar antes del anfiteatro? ¿Qué rituales permanecen aún en el suelo esperando ser desenterrados? ¿Qué funciones tenía cada pasaje detectado hacia el Palatino? Los radares han dibujado la promesa de respuestas, pero para convertir la sombra en historia hacen falta manos que excaven, decisiones que autoricen y valentía para mirar hacia abajo. Mientras tanto, las ondas siguen devolviendo imágenes que mueven el aire en torno al Coliseo, y la ciudad contiene la respiración, consciente de que cada perforación podría reescribir su memoria. Porque los constructores tropezaban con casas antiguas, con cimientos medievales o con necrópolis etruscas antes de llegar al barro. Bajo la estación Attore Bolea aparecieron barracones de los pretorianos. Bajo San Giovanni, una explotación agrícola romana con su sistema de riego intacto en el subsuelo. Bajo cada metro cuadrado de tierra romana suelen esconderse, de media, 5 o 6 estratos de épocas anteriores. Roma no es una ciudad, es un pastel arqueológico y nosotros vivimos sobre el glaseado. El Coliseo, en ese sentido, es la porción más apetitosa del pastel. Se alza en el corazón del antiguo asentamiento, sobre un solar habitado mucho antes de que existiera el imperio. Debajo del anfiteatro Flavio están las casas de la República, bajo ellas, restos de la etapa republicana temprana. Más abajo, huellas etruscas, y en el fondo, capas geológicas que recuerdan un tiempo en que allí solo hubo ciénagas y colinas. El georradar nos permite leer todo eso capa por capa, como si cortáramos un tronco. Cada anillo corresponde a un siglo.
Cuando los visitantes bajan al hipogeo del Coliseo y recorren los túneles donde antaño rugían leones y aguardaban gladiadores su destino, creen haber alcanzado el fondo. Piensan que bajo sus pies solo hay roca y tierra. Pero el radar ha demostrado que no es así. Bajo ese supuesto fondo hay otro fondo. Y bajo ese otro, quizás aún otro. No sabemos cuántos. No sabemos qué custodiarán. No sabemos qué sombras vagan por corredores que no han visto la luz en 2000 años. Hay, sin embargo, una certeza inquietante. El Coliseo, como toda Roma, es mucho más profundo de lo que parece. Cada vez que creemos haber tocado fondo, descubrimos que el fondo es en realidad el techo del siguiente piso. ¿No es simbólico que justo el edificio concebido para el espectáculo, para mostrarlo todo, haya resultado el mejor guardián de secretos? 2000 años a plena vista y otros tantos escondiendo lo que yace bajo sus piedras. En la superficie, arco, piedra, multitudes con bastones para selfies. Bajo la superficie, corredores donde rugieron animales y donde los hombres rezaban antes de entrar en la arena. Más abajo, estructuras recién reveladas que todavía no logramos explicar. Y más abajo aún, capas a las que aún no hemos llegado. El Coliseo es un palimpsesto, un texto escrito sobre otro texto. El anfiteatro Flavio se apoya sobre la Domus Aurea de Nerón. La Domus Aurea se asienta sobre construcciones republicanas. La República sobre el primitivo Roma Regia. Y así sucesivamente hasta el principio. El georradar nos ha echado una mirada a una capa más y esa capa ha resultado estar llena de sorpresas. ¿Cuántas capas quedan por descubrir? Ignoramos la cifra, pero sabemos otra cosa con claridad. Las tecnologías mejoran cada año. Lo que ayer era invisible, hoy se vuelve visible. Lo invisible de hoy será visible mañana. Tarde o temprano veremos todo aquello que el Coliseo ha ocultado durante 2000 años. Piedra tras piedra, estrato tras estrato, misterio tras misterio, hasta llegar al hipotético fondo. Si es que ese edificio lo posee. 2000 años nos habían convencido de lo contrario, y según lo que muestra el georradar, no van a cambiar esa costumbre de ocultar. Allí, bajo 20 metros de historia, bajo el fundamento vertido por los esclavos de Vespasiano, bajo los canales del lago de la Domus Aurea, bajo los cimientos de casas republicanas, yace algo que aún no podemos imaginar. Y el Coliseo permanece, paciente, masivo, imperturbable, esperando el momento en que seremos capaces de mirar de verdad. Porque cada avance científico es una lámpara nueva que ilumina otro peldaño de la escalera subterránea. Y cuando por fin alcancemos la última rampilla, cuando hayamos levantado la última losa de olvido, nuestras manos y ojos encontrarán no solo objetos, sino preguntas antiguas que reclamarán respuestas. El anfiteatro que mostró sangre y gloria será también, quizás, el templo del asombro final. El Coliseo espera. Es un guardián que enseña a quien sabe mirar. Cuanto más vemos, más capas aparecen. Cuanto más desenterramos, más profundo se vuelve el misterio. Y esa espera, silenciosa y monumental, es la lección más honda que nos deja Roma. Que vivir sobre la superficie es un privilegio precario, y que debajo de nosotros siempre hay otra historia lista para ser contada.